Hola, buenos días. Es un placer para nosotros volver a estar aquí en el CENIS. Estuvimos hace 2 años presentando nuestro proyecto de Gobierno Integral del Dato en el Consorcio de Educación de Barcelona y nos hace mucha ilusión volver ahora para explicar un poco los avances que han habido en estos 2 años. Es un proyecto que ya está consolidado. Precisamente si hablamos del Gobierno real del dato es porque nosotros desde el año 2018 en el Consorcio de Educación de Barcelona ya estamos gobernando el dato. Ahora vamos a explicar nosotros también un poco qué entendemos por gobernar el dato, con qué instrumentos metodológicos y con qué herramientas esto lo estamos llevando a cabo. Somos un poco críticos con este concepto de gobierno del dato, aunque digamos que nosotros lo estamos gobernando, puesto que es un concepto que ahora está de moda, se habla muchísimo de gobierno del dato, pero para nosotros es muy importante entender exactamente pues, qué es esto del gobierno del dato, en qué se traduce a efectos operativos, ¿no? Y después qué beneficios puede aportar a una administración pública, que es lo que en el fondo nos interesa. Hay muchos estándares, cada vez más estándares o modelos metodológicos para el gobierno del dato. Habitualmente se cita al de DAMA International, es la organización, digamos, que está tomando más protagonismo en los modelos de gobierno del dato. Muchas referencias metodológicas se orientan al Data Management Book of Knowledge de DAMA International, pero hay otros referentes. Hay el de CAM, que es un referente que en el ámbito privado está cogiendo cada vez más protagonismo. Hay, por ejemplo, la nueva norma ISO 38505 de gobierno del dato dentro de la familia de normas de gobierno de las tecnologías de la información. Pero además es que ya hace tiempo que en otros ámbitos, concretamente en el ámbito de la gestión documental y en el ámbito del gobierno de la información en general, ya existe la idea de este gobierno integral. ¿De acuerdo? Encontramos referentes desde el Information Governance Reference Model del ámbito de la Discovery o, por ejemplo, ARMA International, también recientemente publicó el EasyBook. Tenemos también una norma ISO, que es la 24143, poco conocida, pero que es una norma de gestión integral de la información en las organizaciones, y tenemos también la familia de normas ISO 30300 de gestión documental a nivel también estratégico dentro de la organización. ¿Cuál es la definición canónica de gobierno del dato y cómo esto se diferencia de la gestión de datos? Todo lo que sea operativo es gestión de datos, por lo tanto, gobernar el dato implica gestionar datos. Lo que pasa es que implica gestionarlos de una forma que garantice un control, una autoridad, una capacidad de control sobre estos datos, saber dónde están, qué se hace con ellos, cuándo se utilizan, para qué se utilizan, qué calidad tienen, etcétera. ¿De acuerdo? Pero tiene que existir una materialización de este control y nosotros hablaremos un poco de qué herramientas utilizamos para materializar este control. Otro elemento importante, otra idea importante es ¿para qué gobernamos el dato? Es decir, no se trata solo de acumular datos, todos tenemos datos, no se trata solo de garantizar la calidad del dato, esto es, digamos, es un valor que se le supone a la gestión de datos, sino que necesitamos, o sea, queremos gobernar el dato para hacer cosas que antes no hacíamos. ¿Qué es lo que antes no hacíamos? Básicamente de forma automatizada o basado intensivamente en datos. Optimizar situaciones o escenarios dentro del sector público, predecir situaciones, decidir de forma automatizada, transformar procesos y crear nuevas cosas. Todo esto de forma automatizada. Cuando hablamos de inteligencia artificial, la inteligencia artificial se basa en gobernar datos. ¿Y qué entendemos nosotros dentro del Consorcio de Barcelona por gobernar datos? Pues básicamente algo que implica 4 ejes de actuación. El primero es el conocimiento. Conocer las fuentes es lo básico y lo que cualquier analista de datos va a reclamar. Saber dónde están los datos, saber qué datos existen. El solo hecho de saber que un dato existe en una organización ya es una demostración de gobierno del dato. La segunda es garantizar su calidad. Esto evidentemente es lo que se hace en todos los proyectos de analítica de datos. Pero un tercero muy importante es darle contexto. Esto quiere decir darle significado, saber qué significa ese dato, en qué contexto opera. Por lo tanto, le estamos dando valor, exactamente lo que se ha hecho siempre con los documentos, darle un contexto que le da un valor determinado. Porque sin ese valor, sin ese contexto, el dato es algo puramente abstracto, ¿de acuerdo? Es algo que
será cuantitativo, pero no podremos utilizarlo. Y después, esta capacidad de control que comentábamos a partir de una serie de herramientas y una serie de instrumentos metodológicos. ¿De acuerdo? Vamos a exponer ahora a continuación cuál es este modelo que aplicamos en el consorcio y qué herramientas utiliza. Hola, buenos días. Bueno, yo os explicaré brevemente todo lo que estaba diciendo pues Jordi en este caso, cómo lo hemos aplicado en el Consorcio de Educación de Barcelona. Una muy breve introducción sobre lo que es el Consorcio de Educación. Es el ente público que gestiona la educación obligatoria desde los 3 años hasta los 16 en la ciudad de Barcelona. O sea, todo lo que no es ni ciclo infantil de 0 a 3 años ni estudios universitarios, y está formado por la Generalitat de Cataluña y por el Ayuntamiento de Barcelona. Y la misión, como decía, es gestionar toda la educación. Por supuesto, es un organismo que el volumen de gestión es muy elevado, porque estamos hablando pues, al final de casi 900 centros, de los cuales pues, podemos tener 300 centros educativos públicos, 200 educativos concertados, después también hay privados, ciclos formativos, etcétera, etcétera. Y estamos hablando aproximadamente de unos 10.000 docentes, profesores, que caen bajo el paraguas de la gestión del Consorcio de Educación de Barcelona. Entonces, como podéis imaginaros, esto implica una gestión a nivel de trámites y de volumen de datos generados que se tienen que después gobernar, gestionar, usar en el día a día, usar en trámites más operativos, usar incluso para toma de decisiones más estratégicas, pues muy importante y muy elevado. Nosotros en el Consorcio de Educación hicimos una auditoría basada en un modelo ya bastante conocido para ver en qué nivel de madurez en cuanto a la gobernanza de datos nos encontrábamos. Dentro de este proyecto de auditoría pues, hay 5 grandes ámbitos de la gobernanza de datos, que los tenéis aquí, que son las políticas, procesos, la organización, controles de gobernanza y la tecnología, las herramientas. Como veis, es un concepto muy transversal de gobierno del dato, que a veces caemos, ¿no?, en el error de pensar que es solo un elemento tecnológico, muy informático, cuando no es así, cuando es un ámbito muy transversal. Y como veis aquí, pues nosotros partíamos de una situación que sobre 5 niveles de madurez, siendo 5 el mejor, pues estábamos en el 2,5, estábamos a la mitad, ¿no? Y nuestra aspiración futura, digamos a medio plazo, era colocarnos entre el 3 y el 4, cosa que ya estamos de camino prácticamente ahí. Y decir que en las administraciones públicas el nivel de madurez aplicando este método de las administraciones públicas pues suele estar alrededor del 1,5, es decir, hablamos mucho, pero la verdad es que queda mucho camino por recorrer, ¿no?, para todos. Y por entrar un poco más en detalle sobre dónde nos encontrábamos nosotros en esta auditoría, aquí veis pues, los 5 ámbitos de los que estábamos hablando, que la verdad en muchos de ellos, sobre todo en los controles de gobernanza, pues era donde más fallábamos, y la idea, si vemos a la izquierda era donde estábamos y a la derecha donde queríamos ir, pues la idea era reforzar los controles de lo que es el gobierno del dato y evidentemente en el resto, que ya habíamos avanzado más, pero también reforzarlos y también seguir pues en este camino de afianzar el gobierno del dato en la organización. Y ahora entraré un poco en el modelo organizativo, porque también es una parte importante que nos ha permitido a nosotros avanzar, aunque como veis pues, seguimos de camino a seguir mejorando en este ámbito, que es el modelo organizativo que tenemos. Aquí tenemos la Oficina de Gobierno del Dato, los equipos de transformación y la Oficina de Análisis y Estudios. Estos son 3 ámbitos que, de hecho, aquí los tenemos bajo un mismo cuadrado, digámoslo así, porque caen bajo la misma dirección. Y esto es una parte importante que a nosotros nos ha ayudado mucho a avanzar en este ámbito. Y os pongo un ejemplo. En equipos de transformación hablamos básicamente de transformación de administración electrónica, transformación de trámites y demás. ¿Y esto qué nos permite? Que el equipo de transformación es el que transforma los trámites, captura los datos en origen y traspasa estos datos a la Oficina de Gobierno del Dato. Como esto cae bajo una misma dirección, es muy fácil la implantación y en este sentido a veces, ¿no?, es más difícil, ¿no?, si son equipos de direcciones diferentes que se comuniquen, y en nuestro caso lo hemos tenido relativamente más fácil porque caían bajo el mismo paraguas. Y también tenemos la Oficina de Análisis y Estudios que utiliza estos datos que se generan
digamos, en la transformación de trámites, que después pasa por la Oficina de Gobierno del Dato, que los normaliza y los integra en un banco de datos y pueden ser usados pues, por la Oficina de Análisis y Estudios para toma de decisiones, en este caso, más estratégicas. Y, por último, toda la parte de abajo, digamos, ya fuera de lo que sería esta dirección, sí que hemos conseguido pues, que haya personas en diferentes áreas del consorcio que están, digamos, ubicadas en otra dirección, pero tienen la misión, digamos, son los encargados del gobierno del dato y de la analítica de datos en sus respectivas direcciones, pero siempre en coordinación con la Oficina de Gobierno del Dato del consorcio, pero tiene una parte como de federación de modelo, en este caso en 4 direcciones distintas. Y por ahondar un poco más en lo que decíamos, el modelo operativo se basa primero en identificar los datos y en este caso normalmente suele ser a través de una transformación digital, no solo, pero es lo habitual. Después, en normalizar estos datos, es lo que decíamos, esto pasa a la Oficina de Gobierno del Dato, se integran en el banco de datos, estos datos se pueden utilizar tanto para operativa diaria, gestión diaria de trámites como para decisión estratégica y garantizamos también la calidad de estos datos a través de este procedimiento. Y en cuanto a los 3 ejes del Gobierno del Dato, que ahora entrarán en más detalle, tenemos las políticas, metadatos y tecnología, que ahora os explicarán a continuación. Vale, en cuanto al primer eje, las políticas, bueno, como resultado de la auditoría, pues nos dimos un poco cuenta de que aquello que no está escrito no existe. ¿Vale? Entonces, nos dábamos cuenta que teníamos ciertos procesos y procedimientos bastante efectivos, resultados prometedores, pero que sin un razonamiento y una materialización de esos procedimientos era muy difícil garantizar la sostenibilidad del modelo, básicamente porque recaía sobre todo en el conocimiento del equipo y de las personas. Entonces, se convirtió en una prioridad establecer una serie de políticas del Gobierno del Dato que explicasen los principales objetivos y los funcionamientos de la Oficina del Gobierno del Dato. Dividimos estas políticas en 6 ámbitos, que los tenéis aquí, y ahora voy a hacer una rápida pasada para que veáis de qué hablamos en cada ámbito y para que veáis por qué nosotros le hemos llamado a esta ponencia de la teoría a la práctica, porque nosotros hemos querido materializar y formalizar unas políticas que nos autoimponemos para garantizar el Gobierno del Dato. ¿Vale? Y que esperamos publicar pronto, con un poco de suerte antes de que acabe el año, y serán públicas para todo el mundo. En el primer ámbito se habla de políticas del alcance del sistema de gobierno, que básicamente se definen el alcance del sistema de gobierno del dato y se definen los principales objetos del mundo real sobre los cuales el consorcio recoge, gestiona y genera datos, y las reglas de negocio que garantizan su validez y que definen su estructura. Por ejemplo, algunos objetos de información principales que nosotros definimos en nuestro ámbito de la educación, pues el alumno, el tutor legal del alumno, el profesional, y una regla de negocio para cada uno de ellos sería, por ejemplo, que el alumno siempre tiene un identificador, si no, no es un alumno para nosotros, que un tutor legal siempre tiene un NIF, si no, no es un tutor legal para nosotros, y que un docente tiene un NIF. ¿Vale? Otros objetos podrían ser el centro docente, que también una regla de negocio es que cada centro docente está identificado por un código de 8 dígitos. Si no, para nosotros no es un objeto sobre el cual podamos actuar. Después, los estándares de datos definen un poco el núcleo lógico del sistema de gobierno y definen un poco el sistema de metadatos que en el siguiente eje os explicarán con más detalle. Básicamente, este sistema de metadatos que define el mapa de datos y el mapa de fuentes de información tiene 2 entidades básicas, como decía, la fuente de información o la fuente de datos, que básicamente es uno o un conjunto de sistemas de información o diversas aplicaciones o incluso aplicaciones, soluciones de ofimática que tienen la información estructurada. Todo aquello que sea información estructurada para nosotros es una fuente de datos explotable, siempre y cuando siga unas determinadas reglas. Y luego la segunda entidad básica sería el dato elemental, que sería el equivalente al dato lógico o aquello que en un glosario de negocio
conocemos como término, ¿vale? Entonces, estos ni las fuentes de datos ni los datos elementales son independientes, sino que se relacionan entre ellos, siguiendo distintas lógicas que nosotros, estas lógicas, las plasmamos, las organizamos y las regimos en un modelo ontológico que luego acabaremos de explicar en el eje de metadatos. Por lo que respecta a la gestión de la calidad de la información, bueno, ya se sabe que, como comentaba Jordi, que si no tenemos un dato de calidad no tiene valor. Entonces, básicamente lo que se hace en este ámbito es definir los requisitos de calidad y aquellas medidas preventivas y correctivas que garanticen la calidad. De hecho, también se identifican ciertas acciones recurrentes de control de calidad que, como son tan recurrentes, pueden ser incluso automatizables, y esto también lo recogen nuestras políticas de gobierno del dato. En cuanto a la seguridad de la información, también se definen 4 políticas que básicamente quieren garantizar la seguridad de la información que ofrecemos y que gestionamos mediante la regulación del uso y del acceso. Entonces, lo que hacemos aquí son 4 políticas. En la primera, definimos los roles y las responsabilidades de los agentes que interactúan con el consorcio, ya pueden ser internos o incluso externos, los diferentes roles. Después definimos los niveles de sensibilidad de los datos mediante unos criterios y, en tercer lugar, haciendo la intersección entre los roles y los niveles de sensibilidad, establecemos unos niveles de derechos al acceso y uso de los datos, ¿vale? Y, por último, definimos una serie de procedimientos que nos permiten hacer controles recurrentes y garantizar la seguridad de nuestra información en todo el ciclo de vida del dato y sostenible en el tiempo. En cuanto a la trazabilidad, lo que hacemos es definir el ciclo de vida de los datos de acuerdo con la normativa técnica y con la legislación en cuanto al uso de datos, y básicamente definimos 6 fases. La primera sería la captura, la segunda el procesamiento, el uso, la reutilización, el archivo y la retención o eliminación. Y básicamente se definen los criterios y las pautas, los plazos de retención y archivo de los datos, y se establecen los procedimientos para garantizarlos. Y por último, en el ámbito de los acuerdos a nivel de servicio, lo que hacemos es definir los diferentes tipos de servicio y los diferentes productos de información que vamos a ofrecer desde el Consorcio de Educación, más en concreto desde la Oficina de Gobierno del Dato, y definimos los estándares y los acuerdos de nivel de servicio, ¿vale? Como veremos en el apartado de resultados, cada vez tenemos más demanda de productos de información. Entonces, era totalmente necesario, para no morir de éxito, ordenar los tipos de servicio que vamos a dar y nuestros productos. Y básicamente lo que hacemos es definir los tipos de servicios, los estándares para estos productos, es decir, por ejemplo, si hacemos un cuadro de mando, tenemos una plantilla corporativa con unos tipos de letras, con un panteón de colores, y eso siempre se va a seguir, ¿vale? Y por último también definimos los Service Learning Agreement, los acuerdos a nivel de servicios, que por ejemplo pueden ser, pues hablábamos en nuestras políticas de desviaciones temporales de la fecha de entrega, o entregas con errores, o al revés, entregas con mejoras respecto a la petición inicial, o incluso indicadores de satisfacción. Y lo que hacemos es definir unos indicadores que garanticen estos acuerdos a nivel de servicio. Esto ha sido una pasada muy rápida, pero ya os digo, esto se va a concretar en este seguido de políticas que van a ser consultables, y que cada una de ellas pues va a tener toda esta información que yo rápidamente os he explicado. Ahora Jordi os explicará el segundo eje de nuestra estrategia de gobierno del dato, que refiere a los metadatos. Gracias. Siempre se dice que los metadatos son muy importantes
realmente los metadatos son la clave de ese control que comentábamos inicialmente, esa capacidad de control. Los metadatos no dejan de ser una abstracción de una realidad que permite crear representaciones de esa realidad y gestionar estas representaciones como si se estuviera gestionando directamente esa realidad, aunque no sea de forma, digamos, material, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Nosotros creamos toda una representación lógica mediante una estructura de metadatos de algo que queremos gestionar y a partir de ahí nosotros tenemos control, aunque físicamente los datos estén donde estén, en los sistemas que estén, etcétera, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante que tengamos presente dos aspectos de los metadatos o dos ámbitos de los metadatos cuando estamos gestionando datos. El primero son el control de las transformaciones. Cuando nosotros estamos hablando de gobierno de la información o gobierno de los datos, nunca gestionamos el dato origen solo. Acabamos gestionando un montón de réplicas del dato origen que son las que vamos creando nosotros para diferentes usos, para crear pues, explotaciones, para gestionar datos maestros, etcétera. Es decir, hay una cadena de usos de ese dato que replican ese dato. Por lo tanto, una parte muy importante es el control, lo que se denomina del linaje del dato. Pero el linaje del dato no es tan simple como decir este sistema proporciona datos a este sistema. Podemos ir un poco más allá y ver un poco ese dato, pues cómo va evolucionando en estas transformaciones. Esta es una parte importante vinculada sobre todo a los sistemas. Por ello, hay otra parte que es la que nosotros destacábamos, ¿no?, como más importante, que es la de darle contexto, darle significación al dato. Es decir, cómo clasificamos nosotros el dato igual que tradicionalmente hemos clasificado los documentos para darles sentido y darles contexto, darles valor jurídico, darles una utilidad, etcétera. ¿De acuerdo? Aquí hay elementos que no son triviales, como es, por ejemplo, el criterio de clasificación de los datos. Es decir, no tiene sentido clasificar los datos de acuerdo con un criterio orgánico. Es decir, ¿quién produce los datos? Me da igual, porque después lo que quiero precisamente es transversalizar el uso del dato. Entonces, tengo que ir o hacia un criterio funcional, es decir, qué crea el dato y, por lo tanto, qué le da sentido y qué entornos funcionales va sumando ese dato, o, como en nuestro caso, con una capa superior, que es la capa objetual, el criterio objetual, que es donde nosotros creamos esta representación ontológica del dato con independencia de la función generadora del dato. Todo esto nosotros lo recogemos mediante un modelo de datos, modelo de metadatos propio, que es producto de un proyecto doctoral de la Universidad de Barcelona y que de momento tenemos implementado en una herramienta de desarrollo propio, pero que perfectamente se podría implementar en cualquier herramienta de las que se pueden encontrar en el mercado de gobierno del dato. Nosotros trabajamos con 3 entidades. La primera entidad, la de nivel máximo de abstracción, es lo que denominamos dato elemental, lo que en un glosario de negocios sería el término, ¿de acuerdo? Con la estructura, con la superestructura que después le vayamos creando. Este dato elemental no deja de ser una instancia lógica que después se instancia físicamente en distintos orígenes. Este sería el dato instanciado. ¿De acuerdo? Pero es que este dato instanciado no se instancia una vez. Cada vez que nosotros creamos una versión, por ejemplo, de un mismo dataset, esa versión tiene un dato distinto con un valor distinto. Por lo tanto, después tenemos este dato utilizado. Por lo tanto, estamos trabajando a 3 niveles, ¿de acuerdo? Con este dato elemental, instanciado y el dato utilizado. Todo esto nos permite crear y mantener nuestro catálogo de datos. Este catálogo de datos, igual que las políticas, va a estar disponible públicamente, seguramente, pues más o menos cuando acabemos de publicar las políticas. Aquí vemos un poco cómo funciona este catálogo de datos, es decir, nosotros tenemos esta capa ontológica, donde nosotros podemos también crear más relaciones de acuerdo con distintas ontologías, y a partir de aquí, si nosotros escogemos un dato, escogemos un objeto, primeramente, a partir de aquí un dato identificativo de este objeto y dentro de un tipo de dato, aquí lo vemos, objeto, tipo de dato, dato concreto, y a partir de aquí nosotros podemos saber este dato, en qué documentos está, de qué procesos, de qué series documentales o en qué sistemas de información está este dato. En nuestro caso hemos bajado incluso al nivel de una hoja de cálculo que tengan en una unidad para gestionar unos expedientes y donde tengan datos que puedan ser de valor, ¿no? O sean significativos para la organización, aunque no esté en un sistema consolidado. Por lo tanto, nosotros integramos absolutamente todo tipo de fuentes y todo esto lo podemos controlar a través de este mapa de datos. Vamos a hablar ahora del tercer eje, que es la tecnología. Bien,
Nosotros recogemos la información de diferentes sistemas, ya sean departamentales, de la Generalitat, del Ayuntamiento, propios del consorcio o de otros entes, y este conjunto de repositorios lo depositamos en lo que llamamos el banco de datos. Son un conjunto de repositorios que están conectados entre sí con flujos constantes de datos que están accesibles para cualquier tipo de explotación o de reutilización a través del vínculo de esta capa de metadatos que nos comentaba Jordi. Entonces, nosotros con esto podemos, a través de herramientas de visualización de datos, de Business Intelligence o por ejemplo, de QGIS, ¿no? De herramientas de capa geográfica, digamos, podemos visualizar esta información y permitir al usuario final, ¿no? al gestor de datos, pues mejorar su toma de decisiones. Todo esto, además, está hecho a través de sistemas de robotización, de RPA o de scripts, de manera que este flujo de datos es constante y, por lo tanto, la información siempre se está actualizando y siempre está en último momento en cómo tiene que estar. Bien, por último, pues, como resultados tenemos una mayor capacidad de control que nos permite una mejora en el servicio, una mejora en la toma de decisiones y también una mayor cantidad de datos, de manera que podemos conocer mejor tanto al alumno como al centro, como al docente o todo aquello con lo que en nuestro caso trabajamos, que es el sistema educativo en Barcelona. Y luego a nivel interno, como comentaba Paul al principio, esta mejora, pues, como podéis ver aquí, nos ha hecho incrementar al principio las peticiones de datos que teníamos, de manera que hemos un poco muerto de éxito porque la recogida de datos nos ha permitido, pues, tener mucha más información y permitir a todos los usuarios del consorcio, pues, tener acceso a toda la información y mejorar su toma de decisiones. En cuanto a los resultados externos, pues tenemos estos 4 puntos: una mejora en la definición de políticas públicas, que nos hace que puedan ser más ambiciosas y que se puedan implementar de forma más rápida, una aceleración en los procesos administrativos, que nos permite frontalizar la toma de decisiones respecto al ciudadano. Nos permite además elaborar estudios más complejos y permitir el trabajo con universidades o con grupos de investigación. Y además nos asegura un alto nivel de seguridad y de protección de los datos. Y eso es todo. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Sí, tenemos un par de minutitos. Si alguien tiene alguna pregunta. Hola, buenos días. Muchas gracias por esta exposición. La verdad que mi idea es trabajar en este sentido en mi universidad en Granada y me parece impresionante lo que tenéis montado. Una pregunta: ¿cuánto tiempo voy a tardar yo en tener un sistema parecido al vuestro? O no sé cuánta gente me haría falta, 38 personas, 53 informáticos, no sé. Gracias. Muy buena pregunta, porque si hablamos de recursos, todos sabemos que siempre vamos a estar pidiendo recursos. En nuestro caso, sí que hemos tenido varias fortunas, ¿no? La primera ha sido lo que ha comentado Alex, el hecho de estar en una misma dirección, lo cual permite un trabajo en equipo con una fluidez mucho mayor que si esto está disperso en distintos ámbitos. El segundo es que hemos podido ir disponiendo de una serie de recursos. De hecho, lo que es específicamente el banco de datos son entre 3 y 4 recursos humanos, entre 3 y 4 personas que hemos ido teniendo a lo largo de este tiempo, pero además tenemos, pues, todo un equipo de transformación, todo un equipo de desarrollo, etcétera. Es decir, la posibilidad de trabajar en equipo multiplica los recursos disponibles con esta posibilidad de mayor dedicación. El tercero es ¿cuánto tiempo se tarda? Nosotros tardamos relativamente poco. ¿Por qué? Porque no se trata de tener todos los sistemas integrados, porque los sistemas están cambiando cada día, los datos están cambiando cada día, por lo tanto es un proceso absolutamente dinámico. Es establecer unos procesos básicos, que esto yo creo que en un año se puede poner en marcha, crear un equipo, que este equipo tenga el conocimiento suficiente y vaya actualizando este conocimiento para que pueda adaptarse, digamos, a todos los cambios que vayan surgiendo,
y poner la máquina en marcha. Y entonces básicamente es esto, es decir, nosotros empezamos con muy pocas fuentes y ahora tenemos pues 222 fuentes integradas que se actualizan diariamente y creciendo y cambiando continuamente, es decir, porque nosotros también de alguna manera promovemos la transformación de los sistemas para que estos sistemas también se ajusten a un mejor uso de los datos y por lo tanto es un círculo virtuoso que vamos promoviendo. Por lo tanto es un proceso dinámico. Yo creo que no es el tiempo de desarrollo, es ponerlo en marcha de acuerdo, eso sí, con un modelo de descripción, un modelo de metadatos claro, con unas políticas o unos procedimientos mínimos pero claros y a partir de aquí con un equipo que vaya trabajando y con una organización evidentemente que a nivel gerencial pues de soporte, porque si no está alineada la organización y no ve los beneficios, pues esto también es difícil de vender. Buenos días, muchas gracias por vuestra ponencia. Yo quería preguntaros, ¿la dirección facultativa de este proyecto ha tenido un partner científico? ¿Ha habido asesoramiento por parte de algún grupo de investigación en la parte o directamente ha sido producción propia? O sea, has referenciado una tesis doctoral, ¿no? Y has referenciado también la existencia de una auditoría a través de Deloitte que os ha ayudado al diagnóstico, ¿no? Pero quería saber si a lo largo de este tiempo habéis necesitado ese servicio. Básicamente ha sido desarrollo propio y de hecho la colaboración con la universidad ha sido más en sentido contrario, es decir, ha sido un proyecto que ha sido un banco de pruebas, precisamente lo que comentaba, para un proyecto de tesis doctoral, hay 2 tesis doctorales más en marcha y pues para otras, digamos, otras colaboraciones que se puedan establecer a nivel universitario, pero no ha sido un proyecto, digamos, que haya existido este asesoramiento, sino que básicamente ha sido creación de conocimiento interno. Y después, eso sí, se ha contado con el soporte, en este caso, de Deloitte para la auditoría y después para, digamos, pues este desarrollo de políticas y después también un soporte continuado a nivel de análisis de datos, etcétera. Es decir, sí que ha habido esta aportación básicamente por un tema de recursos, es decir, por poder disponer, digamos, de esta fuerza de trabajo. Había otra pregunta.